Con la llegada de sus nuevos personajes, o como se les llama en este juego, vasallos, no pude evitar preguntarme qué personajes podrían llegar a futuro como unidades jugables o dicho de otra manera, vasallos coleccionables dentro del juego. Es por eso que decidí hacer este video donde les traigo una lista de personajes que podrían llegar a ser jugables en un futuro. Desde unidades ya existentes con una nueva versión como fue el caso de Fleeting Vela o la Iona Ancestral que tuvimos hace poco, hasta unidades completamente nuevas de personajes que se encuentran en la historia pero no son jugables aún. Sin más que decir, comencemos. Como primer vasallo que encabeza esta lista tenemos a Capella, pero versión de PS. Al igual que la Iona y Vela, Acapella ya cuenta con su propia unidad jugable, siendo su primera versión una unidad soporte, considerado uno de los supports más importantes del juego actualmente. Sin embargo, por lo visto en la historia, Acapella también puede encajar perfectamente como una unidad centrada en daño, ya que al ser una campanera posee un enorme poder ofensivo, como por ejemplo lo visto en el final del capítulo 9 en la historia, donde usando pacto logró acabar con Hambruna sin ayuda de nadie, mostrando el enorme poder que tiene. Hey Darcius, the shit went down pretty fast after I took out that famine, didn't it? That's right. Your use of Covenant not only defeat. En el puesto número 2 tenemos a la diosa Empousa. Empousa es un personaje bastante divertido, verla discutir con Hati, se la ganó y su carácter orgulloso le da un toque humorístico a la historia. En mi caso diría que es uno de mis personajes favoritos, aunque lamentablemente solo cuenta con una unidad SR y todos sabemos cómo son los SRs en este juego. La probabilidad de que llegue a tener su propia versión SSR es relativamente alta en mi opinión al ser uno de los personajes principales del juego. Sería bastante extraño que no tuviera una versión SSR, pero viendo el camino que ha tomado la historia, esa posibilidad se tambalea un poco. Sin embargo, yo opino que lo más probable es que más adelante sí tenga su versión SSR. Aunque el problema también radica en que ya existe un PJ muy similar a ella con una unidad SSR. Y pues hablo de Lamia, su hermana, el primer personaje que fue introducido al juego con un banner promocional. Ambas son hermanas con un estilo de combate similar y dado que no se han visto muchas habilidades de combate por parte de Empousa, además de convertirse en murciélago muy parecido a lo que hace Lamia, esos factores hacen un poco difícil poder hacer una unidad de Empousa que no sea parecida a Lamia, aunque con un poco de imaginación de los desarrolladores pueden hacer funcionar la idea de una Empousa SSR. Incluso en el peor de los casos, sus habilidades podrían ser parecidas a las de su versión SR, pero mejoradas. De este personaje no se sabe mucho. En la historia lo han mencionado como el maestro del Gran Van Helsing y de la Gran Dompiera, siendo su atributo principal el agua, mencionado por él mismo en una pequeña conversación con Agares, además de que es uno de los campaneros de la iglesia, por lo tanto debe ser bastante poderoso. Se le ha visto en cortos o videos oficiales del juego, aunque si llegara a salir una unidad de este personaje dudo que llegue a ser DPS o una unidad de daño. Por lo mencionado en la historia y según mis conclusiones, lo más probable es que llegue a ser una unidad soporte. Y poco más es lo que se puede decir de este personaje, la verdad. Es muy probable que llegue a tener su propia unidad jugable a futuro. Solo habrá que esperar que tome más protagonismo en la historia, si es que llega a tener más protagonismo, y ver qué pasa. Este cuarto puesto al principio le pertenecía a Valor Aegis, pero como ya mencioné al principio, llevaba haciendo este video ya hacía un tiempo y se suponía que debía haberlo subido hace ya varios días atrás. Tristemente, por cuestiones de tiempo y que tuve problemas con la aplicación que uso para editar, debía empezar todo el procedimiento desde cero ya cuando tenía el video casi completado. Quise apresurarme para tenerlo listo antes de que se confirmaran los personajes que llegarían al juego, pero lamentablemente no pude hacerlo y al final se terminó confirmando la llegada de Valor Aegis y Julius, los dos ancianos que vimos en la historia del evento de Queen. De Julius tenía total certeza de que llegaría a través de la cripta ancestral, sin embargo de Valora tenía mis dudas e incluso hablé sobre esa teoría de si llegaría o no a la cripta ancestral. Yo creía que
estaba un poco difícil de que llegara. Sin embargo, los terminaron confirmando a los dos y eso está más que bien. Sinceramente me hubiera gustado haber tenido el video antes, pero ya no hay nada que pueda hacer. Es por eso que ahora tenemos en el cuarto puesto a Jestel, la última descendiente de los Aegis. Y desde ya he de admitirlo, esto es bastante rebuscado, aunque no lo estoy poniendo aquí simplemente porque sí. Sinceramente veo muy poca la posibilidad de que Jestel llegue a tener una unidad SSR. Este fue un personaje bastante peculiar que apareció al principio de la historia y luego de la batalla contra Baphomet no volvimos a saber nada de ella. Solo pequeños vistazos en mini historias. Sin embargo, no descarto la pequeña posibilidad de que a futuro vuelva como un tanque bastante potente. Solo quedaría esperar y ver qué pasa. Creo que este personaje puede tener potencial a futuro. En este último puesto tenemos a nada más y nada menos que al mismísimo Drácula. De todos los personajes mencionados en esta lista, antes Drácula, en mi opinión, era el menos probable que llegara a ser jugable. Ahora es Jester, pero aún así siento que Drácula también tiene bajas posibilidades. Drácula es una de las figuras principales en las historias de este estilo, y en Silver and Blood no fue la excepción. Desde los primeros capítulos de la historia se ha mencionado la existencia de Drácula dentro de este universo. Sin embargo, ¿por qué creo que es muy poco probable que llegue a tener su unidad jugable? Esto es solo mi opinión, pero me parece más probable que llegue como boss de historia, un final boss o algo de ese estilo, que como una unidad jugable. Sin embargo, las posibilidades de que sea jugable no son completamente cero y no me malinterpreten, a mí me gustaría mucho que llegara a ser jugable. Creo que sería un gran acierto y sobre lo que podría llegar a ser el personaje, creo que lo más obvio es que llegue como personaje ancestral o puede que incluso sea de la facción ultramundano, esa que no tiene personajes aún. No creo que un personaje de tanto calibre como Drácula llegue solo como un SSR de la facción sanguínea, aunque eso es solo el tiempo lo dirá. Esperemos que los desarrolladores no tarden mucho en introducirlo por completo al juego. Sin más, hasta acá el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal, que eso me ayudaría un montón. También puedes comentar los personajes que crees que podrían llegar o si te gustaría una parte 2.